días. Es doña Berta Mora, quien es economista, y hemos estado hablando sobre la pandemia. Hoy, hace 5 años, fue cuando se anunció el primer caso en nuestro país. A partir de ese momento, diferentes medidas en la parte de educación, en la misma parte de salud, acciones que tenían que tomarse, pero también en la economía, personas que se quedaron sin trabajo, personas pues que más bien obtuvieron una forma de hacer aún mayor sus ingresos o de tener sus ingresos. Que nos retó, ¿no? Como sociedad nos retó. Sí, totalmente. ¿Cómo sobrevivir? Básicamente eso era lo que había que hacer, buscar la forma de sobrevivir a la pandemia que ya estaba impactando en mayor medida otros países y que a Costa Rica llegó entonces el 6 de marzo oficialmente. El impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía en general y en nuestro país y a nivel familiar. ¿Cómo fue esta situación? ¿Qué valoración hacemos ahora 5 años después? Nos hemos podido recuperar, nos ha ido mejor. Doña Berta Mora, quien es economista, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias y buenos días. Pues sí, efectivamente la pandemia nos retó, ya don Henry lo dijo, y por supuesto la pandemia vino a provocar una de las peores recesiones, incluso después de la depresión que nosotros tuvimos en aquellos años 1900, ¿no? Recordaremos que el PIB cayó abruptamente a nivel mundial e incluso cosas de las que hoy todavía nos seguimos recuperando o las secuelas que nos terminó dejando el producto. O sea, a ver, la pandemia fue efectos en inflación, efectos en el empleo, en el comercio y la digitalización. Hoy día sabemos hacer las cosas muy distintas que hace 5 años. Y yo no sé ustedes, pero a mí ayer que me dijeron, vení, hablemos de esto, yo dije, hace 5 años nos encerraron y hace Sí. 5 años rápido pasa el tiempo, pero más allá fue hace 5 años, ¿qué hice yo para sostener económicamente mi hogar? No, ahí fue donde me acordé y efectivamente la pandemia en general, ya ahorita lo dijeron, nos enseñó a reinventarnos, pero eso nos hizo ser resilientes y encontrar nuevas formas de trabajar. Claro, porque uno pensaría en eso, doña Berta. Si fui capaz de salir de la pandemia, caramba, somos capaces de cualquier cosa. Que nada nos apachurre el ánimo, decía alguien por ahí, ¿no? Efectivamente, don Henry, incluso vimos cómo sectores como, por ejemplo, el turismo, que en algún momento cayó abruptamente, Sí. ¿no? O sea, si nos encerramos ya no había transporte, ya no había eventos, ya no había ocupación hotelera. Vamos, ese fue nuestro sector más densamente afectado, pues vimos cómo la gente dedicada a esto de pronto tuvo que emigrar a hacer otras cosas como por ejemplo trabajar en un call center porque tenían el idioma, pero necesitaban trabajar, necesitaban generar ingresos para que su gente pudiera comer, Sí. porque está bien, el turismo se afectó. Esa ala nuestra vino en decadencia, pero de pronto tuvimos empresas transnacionales que tuvieron un boom en expansión. Todas aquellas empresas en tecnología tuvieron un boom en expansión. Todas estas empresas que de una u otra forma supieron o han sabido ser resilientes a lo largo del tiempo, pues para ellos la pandemia de pronto significó nada más un cambio de vamos a implementar tales herramientas, se nos ocurren tales ideas, pongámoslas en ejecución. Todas estas herramientas de videollamadas tuvieron digamos, una subida muy fuerte en sus acciones en bolsas de valores, y pudieron contratar mucha gente, y esa gente, mucha de ella también estaba en Costa Rica, podía ser contratada desde sus hogares, trabajar desde sus hogares, porque si hay algo que nosotros tenemos que agradecer en el tiempo, digamos, es que tenemos una empresa como el ICE que tiene cobertura a nivel nacional, que ha dado la infraestructura para que haya internet a nivel nacional, que nos quejamos mucho, es cierto, pero eso hizo que muchas personas pudiesen desarrollar otras habilidades desde casa para seguir trabajando y poder seguir generando ingresos para poder mantenerse. Para nadie es un secreto, tuvimos la mayor caída de Producto Interno Bruto a nivel mundial y Costa Rica no fue la excepción. Sí. Costa Rica, nosotros tuvimos una caída brutal en la inversión extranjera directa durante el 2020, que se vio cierta recuperación después, pero hubo que ver qué hacer.
Mm. Ahora, doña Berta, yo no sé si haya algún registro oficial, porque a ver, muchos emprendieron, lo decíamos ahora muy temprano, muchos después de verse ya encerrados y que ya no tenía ingresos, que el salario había caído o le recortaron el salario a la mitad, todo lo que pasó, muchos comenzaron a emprender su propio negocio o aprendieron artesanías o comenzaron a hacer comida para vender al vecino, etcétera, etcétera. Y yo no sé si en algún momento vamos a saber realmente cuánta microempresa nació, cuántas pymes, cuántos emprendimientos nacieron ahí, porque muchos seguramente no se registraron de manera oficial, pero operaron como tal, y muchos que se volvieron grandes empresas después. Pero digo, ¿en qué momento uno pudiera establecer que a partir de ahí las microempresas crecieron o no, si hubo un impacto a ese nivel de ser del emprendimiento como tal? ¿Cómo medir eso, verdad? Don Henry, esa medición, la única forma de tenerla clara es, como usted lo acaba de decir, si estas empresas se llegaron a formalizar en algún momento. Desgraciadamente, yo en este país no tengo cómo hacer un registro de estas empresas. No puedo hacer un registro por Instagram, digamos, que uno dijera, bueno, ahí voy a levantar las páginas nuevas por Instagram a partir del 2020 que fueron emprendimientos. Tampoco lo puedo hacer así. La única forma que tengo de hacerlo es por un medio público que podría ser el MAKE, todas aquellas empresas que se inscribieron como pymes o eventualmente todas aquellas que se registraron en Hacienda bajo un tema de la formalidad, ¿no? Sí sabemos que formalizar en este país es extremadamente caro en el sentido de que se le exige a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a pagar grandes sumas o digamos un gran porcentaje de sus ingresos como impuestos y eso hace que muchas operen bajo la informalidad. Entonces, buscar ese registro, tener claridad de cuánto es, no es que, bueno, sí va a terminar siendo imposible porque ya la data no se recopiló no se recopiló en algún momento, en el 2020, digamos, pero definitivamente sí vimos esta resiliencia de la que usted habla y Sí. digamos, esta nueva iniciativa, ¿no? De volvernos empresarios. Sí, económicamente, en la economía, digamos, la macro, a nivel nacional, ¿cuánto se aprendió? Pero también la pregunta va en lo muy particular. Yo, como ciudadano, o como empleado, o como emprendedor, cualquiera de ellas, ¿qué aprendimos? ¿Y qué se nos olvidó tiempo después? ¿Qué aprendimos? A ser resilientes. Sí, O sea, nosotros hemos estado viendo y que, vamos, todas las personas a nivel nacional en general aprendimos que no se puede tener únicamente un salario ajá, o un ingreso. Aprendimos a manejar mejor las crisis. Aprendimos que había que diversificar, que yo no me podía quedar trabajando en un único sector o que el país debía de empezar a desarrollar otros sectores con mayor empuje. En este sentido, ¿a qué me refiero? A que Costa Rica no es que dependía solamente del turismo, pero sí teníamos un gran sí, sector dedicado solo a turismo, muchas personas dedicadas solo a esa área. Pues bueno, todas estas personas entendieron que no nos podíamos seguir dedicando solo al turismo, sino ajá, que además teníamos que desarrollar otras habilidades como nación que permitieran tener más ingresos. ¿Qué se nos olvidó? Se nos olvidó que hay formas nuevas de trabajar. ¿No? Acordémonos que en aquel momento en la pandemia, bueno, yo no sé usted, don Henry, yo llegaba en 10 minutos a todo lado, ¿no? Porque la gente no salía de sus casas. sí, No es sí, que les estoy diciendo que no salgamos de las casas, es naturalmente ya imposible no salir de la casa, pero definitivamente el tema de seguir con una cultura de teletrabajo sigue siendo importante precisamente para eliminar estos cuellos de botella que generan las horas pico, precisamente por el alto tránsito que hay, ¿no? Definitivamente esa es una de las cosas que hoy en día se nos olvida, que volvimos a aquel rol de la factura petrolera, el tema de la contaminación, cuánto estamos gastando en los hogares, cuánto tiempo se invierte, cuánta vida dejo de tener por estar metida dentro de un carro, bajo un trancón, una presa o el Ujú. tráfico, ¿no? Todas estas cosas sí, que nos había dejado la pandemia en algún momento, hoy ya se nos olvida. sí, sí, como que todo vuelve a la normalidad anormal después de lo que vivimos 5 años. Exactamente. Sí, Exactamente. Y una de las cosas que quizás sea de los impactos más fuertes que todavía seguimos teniendo en el tema o seguimos arrastrando la pandemia es el hecho de la inflación, ¿no? O sea, nosotros vimos cómo
hubo algún momento donde efectivamente, y me parece que ustedes lo dijeron ahorita, el preservar la salud era lo importante, ¿no? Entonces, muchos, vamos, desde la OCDE se dijo, hay que preservar la salud, entonces que se aumente el gasto público lo más que se pueda con tal de que la gente se quede en casa y que podamos sostener las economías a punta de gasto de gobierno. Ok, si eso se hace, resulta que en algún momento hay que ir a pagar todo lo que tuvimos que ir a pedir prestado en aquel momento para sostener una economía que no estaba produciendo. Ese no fue solamente el caso de Costa Rica, eso fue el caso a nivel mundial de de todos los países. Hubo otras naciones, por ejemplo, como Estados Unidos, que ellos abrieron el tubo de la generación de dólares, y es muy fácil, si yo tengo la máquina de hacer dólares, hacerlos, ¿no? Sí. Entonces, ellos siguieron imprimiendo dólares, y hoy en día vemos cómo haber hecho eso, haber impreso tantos dólares, que las economías en general se endeudaran para sostener de sus países a flote, generó entonces estímulos fiscales a posteriori, ¿no? Que lo que ha venido a hacer es que las clases medias se vean más afectadas. ¿Por qué? Porque hubo un aumento en el costo de vida. Y no hablo únicamente de Costa Rica, hablo en general del mundo. Hay países que no se encerraron al 100% o que del todo no cerraron, ¿no? Que hay varios países europeos donde lo vimos, que hoy en día no están teniendo los problemas que estamos teniendo los demás países a nivel mundial. Sí, el costo de haber sobrevivido, eso tenía que pasar, esa factura tenía que venir algún día. Doña Berta, qué bueno haber hablado con usted, muchas gracias. Con muchísimo gusto, don Henry, estamos para servirle. Doña Berta Mora, economista, 5 años después del COVID, de oficialmente haber conocido información de que ya estaba aquí presente esa enfermedad, esa pandemia.